Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más. Los estoy esperando para poder reunirnos a compartir lo que llamamos la buena lectura de cada noche, que, como lo digo, cada vez que nos encontramos, desde que hemos empezado el tiempo de la pandemia, nos estamos reuniendo para poder compartir lectura. La finalidad simplemente es acompañarnos, acompañarnos y y poder en ese acompañarnos disfrutar de textos obviamente escritos por diferentes autores, no estamos leyendo solamente un libro, cosas que por ahí no, durante el tiempo común no tenemos acceso a un libro, a leer un poco de una cosa, otro poco de otra, a variar, no tenemos tantos libros en casa, a veces ni tiempo para hacerlo, pero este tiempo es especial. Y la idea era poder compartir algo diferente a solamente las misas o las oraciones, que también lo hacemos y que está por todos los espacios de las redes que uno busque va a encontrar una misa, una invitación al rosario, una hora santa, pero creo que es tiempo también oportuno el que uno pasa con un libro, con un autor, y eso estamos haciendo. Les doy la bienvenida entonces a este espacio y los que nos vienen siguiendo saben que lo que estamos leyendo en este tiempo es un libro que contiene una entrevista llevada adelante por Andrés Tornielli, un italiano que habla con el Papa Francisco, especialmente hablando de la misericordia en diferentes aspectos. El libro se llama El nombre de Dios es misericordia. Y estamos viendo distintos capítulos, lo venimos siguiendo en orden desde que hemos comenzado. Hoy llegamos a un punto del libro, que es el capítulo 7, y que tiene como título algo que Francisco ha repetido varias veces. Pecadores sí, corruptos no. Y él marca una diferenciación. Como la misericordia de Dios, que está dispuesta a todos, llega un momento que dice, pecadores sí, corruptos no. ¿De qué se trata? Bueno, les propongo meternos en esta entrevista donde Tornielli le pregunta con mucha libertad a Francisco, que con mucha libertad también responde él, ¿cuál es esta mirada, este punto, esta supuesta diferenciación entre un pecador o un corrupto, donde Francisco marca ahí un límite claramente detectable? Capítulo 7 entonces del libro El nombre de Dios es misericordia, pecadores sí, corruptos no, entrevista al Papa Francisco. Pregunta el interlocutor Tornielli. En la convocatoria del Año Santo de la Misericordia, usted escribió, si Dios se ajustase solo a la justicia, dejaría de ser Dios. Sería como todos los hombres que invocan el respeto de la ley. La justicia sola no basta, y la experiencia enseña que apelar solo a ella es correr el riesgo de destruirla. Le pregunta entonces el autor, ¿qué relación hay entre misericordia y justicia? Responde Francisco. En el libro de la sabiduría de la Biblia, capítulo 12, del 18 al 19, leemos, tú, dueño de la fuerza, juzgas con clemencia y nos gobiernas con mucha indulgencia. Actuando así, has enseñado a tu pueblo que el justo debe amar a los hombres. Además, has llenado a tus hijos de dulce esperanza, pues tú concedes después de los pecados la posibilidad de arrepentirse. Hasta ahí la cita bíblica. Sigue Francisco. La misericordia es un elemento importante, mejor dicho, indispensable en las relaciones entre los hombres para que haya hermandad. La sola medida de la justicia no basta. Con la misericordia y el perdón, Dios va más allá de la justicia. La engloba y la supera en un evento superior en el que se experimenta el amor, que está en la base de una verdadera justicia. Vuelve a preguntarle Tornielli, ¿la misericordia tiene también una valencia pública? ¿Qué reverberación puede tener en una vida social? Pues sí, dice el Papa, la tiene. Pensemos
en el Piamonte de finales del siglo XIX, en las casas de misericordia, en los santos de la misericordia, el Cotolengo, Don Bosco, el Cotolengo con los enfermos, Don Cafaso acompañando a los condenados a la horca. Pensemos en qué significan hoy las obras empezadas por la Madre Teresa de Calcuta, algo que va contra todos los cálculos humanos. Dar la vida para ayudar a ancianos y enfermos, ayudar a los más pobres entre los pobres a morir dignamente en una cama limpia. Esto viene de Dios. El cristianismo ha asumido la herencia de la tradición judía, la enseñanza de los profetas sobre la protección del huérfano, de la viuda, del extranjero. La misericordia y el perdón son importantes también en las relaciones sociales y en la relación entre los estados. San Juan Pablo II, en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 2002, al día siguiente de los ataques terroristas en Estados Unidos, había afirmado que no hay justicia sin perdón y que la capacidad de perdón está en la base de todo proyecto de una sociedad futura más justa y solidaria. La falta de perdón, el recurrir a la ley del ojo por ojo, diente por diente, corre el riesgo de alimentar una espiral de conflictos sin fin. Vuelve a preguntar el autor, ¿puedo preguntarle cómo se concilia la justicia terrenal con la misericordia? Sobre todo en los casos de quien se ha manchado con graves culpas y con delitos terribles. Francisco dice, también en la justicia terrenal, en la normativa judicial, se está abriendo camino hacia una conciencia nueva. Hemos citado ya en otro momento de esta charla la norma indubio pro reo. Pensemos en lo mucho que ha crecido la conciencia mundial del rechazo a la pena de muerte. Pensemos en lo mucho que se está intentando hacer para la reinserción social de los presos, para quien se ha equivocado, tras haber pagado su deuda con la justicia, para que pueda encontrar con más facilidad un trabajo y no quedar en los márgenes de la sociedad. He usado una cruz pastoral de madera, de olivo, realizada en un taller de carpintería que forma parte de un proyecto de inserción de detenidos y de ex drogadictos. Sé de algunas iniciativas positivas de trabajo dentro de las cárceles. La misericordia divina contagia a la humanidad. Jesús era Dios, pero también era hombre, y en su persona encontramos también la misericordia humana. Con la misericordia, la justicia es más justa, se realiza realmente a sí misma. Esto no significa tener la manga ancha en el sentido de abrir las puertas de las cárceles a quien se ha manchado con delitos graves. Significa que podemos ayudar a que los que han caído no se queden en el suelo. Es difícil ponerlo en práctica, pues a veces preferimos encerrar a alguien en una prisión para toda la vida en lugar de intentar recuperarlo, ayudando a que se reinserte en la sociedad. Dios lo perdona todo, ofrece una nueva posibilidad a todo el mundo. Difunde su misericordia sobre todos aquellos que la piden. Somos nosotros los que no sabemos perdonar. Toma la palabra de vuelta Tornielli y pregunta, usted dijo durante una homilía en Santa Marta, pecadores sí, corruptos no. ¿Qué diferencia hay entre pecado y corrupción? Responde Francisco. La corrupción es el pecado que, en lugar de ser reconocido como tal y de hacernos humildes, es elevado a sistema, se convierte en una costumbre mental, una manera de vivir. Ya no nos sentimos necesitados de perdón y de misericordia, sino que justificamos nuestros comportamientos y a nosotros mismos. Jesús les dice a sus discípulos,
Si un hermano tuyo te ofende 7 veces al día y 7 veces al día vuelve a ti a pedirte perdón, perdónalo. El pecador arrepentido, que después cae y recae en el pecado a causa de su debilidad, halla nuevamente perdón si se reconoce necesitado de su misericordia. El corrupto, en cambio, es aquel que peca y no se arrepiente, el que peca y finge ser cristiano y con su doble vida escandaliza. El corrupto no conoce la humildad, no se considera necesitado de ayuda y lleva una doble vida. En 1991 le dediqué a este tema un largo artículo, publicado como un pequeño libro. Corrupción y pecado se tituló. No hay que aceptar el estado de corrupción como si fuera solamente un pecado más. Aunque a menudo se identifica la corrupción con el pecado, en realidad se trata de dos realidades distintas, aunque relacionadas entre sí. El pecado, sobre todo si es reiterado, puede llevar a la corrupción, pero no cuantitativamente, en el sentido de que un cierto número de pecados hace un corrupto, sino más bien cualitativamente. Se generan costumbres que limitan la capacidad de amar y que llevan a la autosuficiencia. El corrupto se cansa de pedir perdón y acaba por creer que no debe pedirlo más. Uno no se transforma de golpe en corrupto. Hay una cuesta pronunciada por la que se resbala y que no se identifica simplemente con una serie de pecados. Uno puede ser un gran pecador y a pesar de ello puede no haber caído en la corrupción. Mirando el Evangelio, pienso, por ejemplo, en las figuras de Zaqueo, de Mateo, de la Samaritana, de Nicodemo y del buen ladrón. En su corazón pecador, todos tenían algo que los salvaba de la corrupción. Estaban abiertos al perdón. Su corazón advertía su propia debilidad y esta ha sido la grieta que ha permitido que entrara la fuerza de Dios. El pecador, al reconocerse como tal, de algún modo admite que aquello a lo que se adhirió o se adhiere es falso. El corrupto, en cambio, oculta lo que considera su auténtico tesoro, lo que le hace esclavo, y enmascara su vicio con la buena educación, logrando siempre salvar las apariencias. Pregunta Tornielli una vez más. Aún más que el pecado, la corrupción tiene un significativo rostro social. Basta leer las crónicas de los periódicos. Responde Francisco. La corrupción no es un acto, sino una condición, un estado personal y social en el que uno se acostumbra a vivir. El corrupto está tan encerrado y saciado en la satisfacción de su autosuficiencia que no se deja cuestionar por nada ni por nadie. Ha construido una autoestima que se basa en actitudes fraudulentas. Pasa la vida en mitad de los atajos del oportunismo, a expensas de su propia dignidad y de la de los demás. El corrupto tiene siempre la expresión de quien dice: no he sido yo, la que mi abuela llamaba cara de santurrón. El corrupto es el que se indigna porque le roban la cartera y se lamenta por la poca seguridad que hay en las calles, pero después engaña al Estado evadiendo impuestos y quizá hasta despide a sus empleados cada 3 meses para evitar hacerles un contrato indefinido, o bien se aprovecha del trabajo en negro y después presume incluso con los amigos de estas astucias suyas. Es el que quizá
va a misa cada domingo, pero no tiene ningún problema en aprovecharse de su posición de poder reclamando el pago de sobornos. La corrupción hace perder el pudor que custodia la verdad, la bondad y la belleza. El corrupto a menudo no se da cuenta de su estado, precisamente como quien tiene mal aliento y no se da cuenta. Y no es fácil para el corrupto salir de esta condición a través de un remordimiento interior. Generalmente, el Señor lo salva mediante las grandes pruebas de la vida, situaciones que no puede evitar y que rompen el caparazón construido poco a poco, permitiendo así que entre la gracia de Dios. Debemos repetirlo. Pecadores sí, corruptos no. Pecadores sí, como decía el publicano en el templo, sin tener ni siquiera el valor de levantar los ojos hacia el cielo. Pecadores sí, como Pedro, que se reconoció llorando amargamente tras haber renegado de Jesús. Pecadores sí, como tan sabiamente nos hace reconocer la Iglesia al comienzo de la misa, cuando nos invita a golpearnos el pecho, es decir, a reconocernos necesitado de salvación y de misericordia. Tenemos que rezar de una manera especial durante el tiempo del jubileo de la misericordia, para que Dios haga mella también en los corazones de los corruptos, otorgándoles la gracia de la vergüenza, la gracia de reconocerse pecadores, necesitados de su perdón. Bueno, hasta aquí, no terminamos el capítulo 7, quedan todavía unas 4 paginitas más, que mañana les invito a que lo podamos concluir. Interesante, ¿no? Esta diferenciación entre pecador o corrupto, como algo que una cosa es una debilidad de la que uno se da cuenta que está mal, y el otro es un estado de vida en el que uno se establece, se justifica, y siempre va a encontrar a quien echarle la culpa y nunca se va a hacer cargo. Bueno, seguiremos leyendo entonces algo más de Francisco y después volveremos a mezclar, como lo hemos hecho hace 3 meses ya, distintos autores, varones, mujeres, teólogos, distintas cosas que nos van a ayudar a entender y a conocer cada vez mejor cómo es ese Dios del que Jesús nos vino a hablar, a mostrar y con el que nos quiere unir permanentemente. Que descansen, que tengan buena noche, nos seguimos viendo en la buena lectura.